Les agradecemos por su compañía, tenemos más información importante a esta hora de la mañana para compartir y le voy a dar la bienvenida, por favor, a la doctora Mónica Gutiérrez, quien es máster en Derecho Laboral. Hoy, en el Día del Trabajo, es importante que el trabajador pueda conocer los principios que debería tener. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Nicole, y nuevamente aquí para darle a conocer aquellos elementos, conocimiento que debe tener todos los trabajadores en este día tan importante como es el Día del Trabajo. Y los principios también, ¿no? Así es. Entonces, cuando hablamos nosotros del tema de los principios que rigen la relación laboral, debemos tener en cuenta que estos están plasmados en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, en el cual establece reglas elementales al momento de poder elaborar contrataciones, despidos y todo aquello que emerge acerca de las contrataciones de las relaciones laborales. Muy bien. Vamos primero con las contrataciones. Claro que sí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una contratación, podríamos decir que existe el principio de la no discriminación. Ya, el principio de la no discriminación es la igualdad que se debe tener al momento de poder ser contratado, donde no se pueden tener diferencias ni por raza, religión, color o aspecto físico. Entonces, cualquier persona que cumple con los requisitos elementales para poder ser parte de una organización en cualquier nivel, ya sea una empresa pequeña, mediana o grande, debe tener la misma capacidad de poder acceder a un cargo de trabajo. Cuando hablamos de los despidos, también hay principios que el trabajador debe conocer. Sí, ahí estamos hablando del principio elemental e importante que incorpora la Constitución, que nunca antes se había incorporado, ¿ya? En la Constitución, cuando hablo de la actual Constitución, estoy hablando de la Constitución que se promulga el año 2009, en fecha en febrero, que establece el principio de la estabilidad laboral. Cuando hablamos de la estabilidad laboral, es aquella posición donde se pone al trabajador con la toma de decisión para decidir si el trabajador considera de que su acto ha sido necesario para ser despedido o no, opta por reincorporarse o por pedir el pago de sus beneficios sociales. Antes de esta Constitución existía la libre contratación, que cuando el empleador decidía de manera unilateral rescindir ese trabajo, finalizar esa relación laboral, simplemente le decía te vas y aquí está tu liquidación, y la otra persona no tenía ninguna opción de pedir que se le exhiba la razón o el porqué de una causa justa para que pueda ser despedido. Bien, doctora, ahora es muy importante también que el trabajador conozca el derecho laboral. Para eso existen algunos artículos también. ¿Cuáles serían para destacar y para que el trabajador en este día también lo tome en cuenta, ¿no? Y si tiene un tiempo libre también pueda revisar la Constitución Política del Estado. Les aconsejo que puedan tener en cuenta el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, asimismo el artículo 4 del Decreto Supremo 28699 de fecha 1 de mayo del año 2006. En estos dos articulados van a encontrar de manera clara y precisa cuál es la tendencia que se maneja en cuanto a las relaciones laborales. ¿Esto para qué? Para que sepan cuáles son sus derechos, y también los trabajadores tienen obligaciones para dar cumplimiento a sus empleadores. Hoy en día que se habla mucho y se debate el tema del segundo aguinaldo, que hay en muchas instituciones también reducción de personal, también el tema del aumento salarial. Bueno, son temas que se hablan muchísimo y son comentados también entre colegas de trabajo, ¿no? La estabilidad laboral debe ser garantía en este caso para el trabajador. Correcto, la actividad laboral está garantizada por el principio de la estabilidad laboral significa esa garantía que tiene el trabajador de poder contar con su fuente de trabajo, lejos de acoso laboral, lejos de la movilidad laboral. Sin embargo, cuando hablamos de temas de derechos laborales, que no es lo mismo, beneficios sociales, son dos situaciones diferentes. Por ejemplo, los derechos que usted me está hablando de aquello del incremento salarial, segundo aguinaldo, todos estos derechos laborales son derechos expectaticios que tienen que cumplir ciertas condiciones el trabajador para poder adquirirlas. ¿Cuáles son ellas? La continuidad laboral. Ya, entonces, que aquellas personas que trabajan más de 3 meses continuos ya están como personal indefinido o de acuerdo al contrato que hubieran firmado, entonces esas personas adquieren estos derechos por imperio de la norma, son derechos obligatorios. No es lo mismo que beneficios sociales. Los beneficios sociales son aquellos que se adquieren por el transcurso total del trabajo y nacen al momento de la finalización de la relación laboral. Claro, porque él hablaba acerca del tema del segundo aguinaldo, del incremento también, porque son temas, como le decía, que se comentan mucho y que el trabajador a veces está medio susceptible también a cierto tipo
de temas, ¿no? Y de reducción de personal. Ahora, la estabilidad laboral, que es garantizada para el trabajador, también está respaldada bajo la Constitución Política del Estado. Así es. Dentro de la Constitución Política del Estado podemos garantizar como principios elementales el que es el principio protector, que establece dos reglas, que es el principio pro-operario y el del principio de la continuidad laboral. El principio también tenemos nosotros de la inversión probatoria, que son principios muy importantes. El principio de la realidad bajo la apariencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a hacer un análisis de este principio. Muchas veces las personas dicen, yo no soy trabajador, a mí me contrataron bajo un contrato civil, o simplemente yo soy persona que trabajo por un día, o pueden haber muchas modalidades de contratación, pero estos principios hacen que rijan lo más importante, que es la relación o la realidad que está ocurriendo por la razón que yo he contratado a ese personal. Entonces, si este principio me demuestra que yo he sido contratado para la naturaleza principal de la empresa, del lugar de trabajo, entonces yo ya estoy en una relación laboral. Y cualquier documento que yo hubiera firmado en contrario a mis derechos, eso es nulo de pleno derecho. Mire, qué importante es poder conocer también los artículos de la ley y también de la Constitución Política del Estado, ¿no? Referente a cuáles son los beneficios, los derechos laborales también que todo trabajador tiene que tener y tiene justamente, ¿no? Respaldado también por las autoridades. Muchas gracias, doctora, por venir esta mañana a Bolivisión, ha sido muy amable. Muchas gracias por la entrevista y desearle mucha felicidad a todos los trabajadores que son la fuerza importante y productiva de nuestro país. Felicidades también a usted en su día. Hay más, acompáñennos.